que hoy día están aquí con nosotros. Estamos receptivos y queremos, Señor, concentrar nuestra mente y recibir, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que guardarlo y cuidarlo para tenerte a ti, Señor, en nosotros. Gracias, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su nombre es exaltado entre su pueblo, su nombre es conocido entre las naciones. Su nombre levantamos sobre todo nombre, su nombre exaltamos, el nombre de Jesús. Poderoso, victorioso, majestuoso, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Na, na. Oh, oh, oh. Su nombre es exaltado entre su pueblo, su nombre es conocido entre las naciones. Dilo con autoridad. Su nombre levantamos sobre todo nombre, su nombre exaltamos, el nombre de Jesús. Poderoso, victorioso, majestuoso, nombre sobre todo nombre. Poderoso, victorioso, majestuoso, nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay salvación, hay libertad, hay sanidad, hay victoria. Sobre todo nombre, poderoso, victorioso, majestuoso, nombre sobre todo nombre. Él es poderoso, victorioso, majestuoso, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz.
Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste por la baja humanidad. Y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme, y has hecho calles de oro para que por ellas pase mi corona de espinas. La llevaste en tus sienes y tu corona de vida luciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, sangre que expía, soledad en comprensión por compañía, soledad y humillación, sangre que limpia, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero, y alabarle yo quiero, sacerdote que intercede, víctima que sustituye, es Jesús manso cordero, y alabarle yo quiero. Y yo quiero alabarle, 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 y yo quiero alabarle. Muerte por vida, muerte por vida, soledad y humillación por compañía, muerte por vida, muerte por vida, soledad y humillación, sangre que limpia, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, y yo quiero adorarte. Si yo quiero adorarte, y yo quiero adorarte, y yo quiero adorarte.
Este rodo me invitó a una conferencia por Zoom y está Belén. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú permites, Padre amado, que estemos conectados, Señor, para escuchar la palabra, Señor, que tienes para nosotros a través de tu Hijo, de tu siervo Rodolfo Bismarck, Señor. Nosotros bendecimos su vida, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te pedimos, Señor, de tu protección, Señor. Te pedimos, Padre, de tu guía, Señor, que prepares nuestros corazones para poder entender y recibir la preciosa semilla, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, nos protejas, nos cuides y nos guardes, Señor, apartes todo impedimento, toda obstrucción, Señor, y creemos, Señor, de que tú eres un Dios, Señor, que nos conduces a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, danos esa revelación, Señor, que necesitamos, Señor, para poder entender, Señor Padre, lo que no quieres decir, Señor. Preparamos nuestras mentes, nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante, Pastor Rodolfo, su audio. Una vez, muchas gracias una vez más. Es un gusto, una bendición poder compartirles y sobre todo que en este círculo de conferencias que hemos hecho llegamos hoy al tema de la nutrición. Pero ¿cómo vamos a unir este tema con el tema bíblico? Y una de las cosas que siempre digo cuando estoy en auditorios de iglesia, con pastores, con ministros, les digo, si el tema de la nutrición no fuese un interventor en nuestra vida espiritual, si no tuviese ningún tipo de relación con nuestra vida espiritual, nunca Dios se hubiese detenido a enseñarnos tantas cosas en el libro de Levítico y a establecer tantas cosas que tenían que ver con el tema de la alimentación. Y es bien directo, hasta dentro de la alimentación bíblica encontramos que se hace tan fuerte el concepto que en algún momento se torna como este es el alimento sagrado y este es el alimento prófano. Y no tenía solamente, como aparece por allá en el libro de Corintios y en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo, no tenía solamente un contexto con respecto a la práctica que se hacía en los sacrificios de los animales fuera de la ciudad, como cuando Pablo dice, si a mi hermano le es ocasión de caer el hecho de que yo coma carne, entonces yo no voy a comer carne. O la carne sacrificada a los ídolos, se dice, se lanza esa expresión en el Nuevo Testamento, por allá en los escritos de Pablo, y nos vamos a encontrar con que el tema es directo, sí, es verdad. Aquí se hace un enlace completamente directo a la práctica espiritual que se tenía por los sacrificios y la manera por la cual se derramaba la sangre y luego consumían esa comida o luego de sacrificar fuera de la ciudad, venían y lo traían a la ciudad y con eso se alimentaban en aquel tiempo. Entonces el cristiano decía, ¿por qué yo voy a comer esta comida que es sacrificada a los ídolos? Porque en algún momento yo también participé de eso y el apóstol Pablo hace una intervención con respecto a eso. Todo es santificado en la oración, pero si a mi hermano le es ocasión de caer, entonces pues no vamos a comer carne y tendremos que comer otra cosa. Pero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no se enfrentaba a esa situación porque ellos tenían su práctica alimentaria, y de hecho nosotros sabemos que la comida judía y la comida que se prepara en diferentes países para venderla a la población judía que tienen dentro de sí o a exportarla a Israel, toda esa es una comida kosher, que es una comida sagrada, que es una comida que se lleva bajo ciertos principios y bajo ciertas normas completamente diferentes. Entonces, bien interesante que el Antiguo Testamento nos muestra, sin tener ese contacto con la práctica mundana o la práctica de los sacrificios, nos muestra a nosotros que hay una comida que Dios permite y hay un tipo de alimentación que Dios dice, esto no lo vas a comer porque esto no es sagrado. No lo vas a comer porque esto está prohibido, porque si lo haces serás inmundo hasta tal punto. Entonces, me parece bien interesante este concepto y me parece bien interesante que Dios nos mueva por esta línea porque ahí encontramos entonces que de una forma u otra hay una relación sagrada en la alimentación, hay una relación sagrada en los sacrificios que se le ofrecen a Dios y el tipo de sacrificio y la manera como se hace el sacrificio y la manera como se sale el sacrificio y los días del sacrificio. Entonces, y esto que ellos presentaban en sacrificio no se quemaba todo, se quemaba la gordura, la grosura, los interiores, pero las carnes se consumían.
Las consumían los levitas y es más, parte de esas carnes también las consumían las familias. Entonces, el contexto sagrado es bien interesante para nosotros. Tenemos que dejarlo escapar solamente el tema del sacrificio, el derramamiento de sangre, porque hay otro contenido con respecto al alimento que se está presentando en sacrificio y en el altar delante de Dios. Entonces, sí creo que existe una relación muy espiritual y muy profunda con respecto a nuestra alimentación. Hoy voy a compartirles un poquito pantalla. Antes voy a mencionarles aquí cuál es el contexto que vamos a usar. Augusto, por favor, me activas por allí para poder compartir mi pantalla. Ya está activado. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí estamos. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo y por qué restaurar una buena relación con la comida? ¿Cómo y por qué restaurar una buena relación con la comida? Aquí vamos a redefinir patrones nutricionales, teniendo en cuenta nuestras características sociales, teniendo en cuenta el medio ambiente, familiar, económico, todo esto lo vamos a hablar aquí dentro del contexto. Pero ¿cómo y por qué restaurar una buena relación con la comida? Platón dijo, el conocimiento transforma y cura. Pero para que el conocimiento transforme y cure, yo no me puedo quedar solamente con el conocimiento, con la relación aprehensiva e intelectual. Yo necesito llegar a un punto donde el conocimiento se hace un eros cognoscitivo, como lo dice la filosofía platónica también. ¿Y cómo es un eros cognoscitivo? Ustedes y yo sabemos que la palabra eros viene de la palabra amor, también relacionada con fileos. Entonces, para que haya un eros cognoscitivo, tiene que haber una relación afectiva con lo que estoy conociendo. O sea, yo conozco algo y me relaciono afectivamente, o sea, me abro a entenderlo y a conocerlo para que esto me pueda afectar. Cuando yo conozco la revelación de la palabra, yo no solamente puedo quedarme en el intelecto de esta palabra, sino que tengo que ir a la práctica eros de esa palabra y entonces es ahí cuando el conocimiento me transforma y cura. Y viendo el conocimiento desde este punto de vista, nos va a transformar y nos va a curar en todo tiempo, nos va a transformar y nos va a curar en muchas maneras porque el conocimiento es una aprehensión, ¿sí? Es una toma. Cuando hablo de aprehensión, hablo de tomar, de recibir, de captar eso que estoy teniendo en el conocimiento y hacerlo parte de mí. De hecho, eso es lo que nosotros entendemos en el tema de nuestra relación con la palabra, porque aprendemos la palabra, no solo la aprendemos, sino que la aprendemos, ¿sí? La aprendemos intelectualmente y la aprendemos cuando la interiorizamos y la tomamos como parte de nosotros. Eso genera un cambio y genera una diferencia en nuestra relación con la palabra de Dios. Pero ¿por qué por qué debemos llevar o por qué necesitamos restaurar esa relación con nuestra alimentación? Pues porque sencillamente hay muchos factores que nos van a nosotros a bendecir, hay muchos factores que van a trabajar en nosotros y uno de estos factores que nosotros podemos entender que nos transforma en nuestra alimentación es precisamente cuando yo, al relacionarme con ese alimento y lo hago de manera adecuada, yo voy a hacer que esto tenga un efecto positivo sobre mi salud. Y quiero tocar algunos puntitos aquí para abrir las razones por las cuales lo necesitamos. Pero antes quiero irme al versículo que quiero usar en este momento. Y el versículo con el que quiero arrancar es precisamente Mateo capítulo 6, versículo 9. Y ya lo habíamos usado en otro contexto de enseñanza, pero hoy lo vamos a usar en este contexto de enseñanza. Mateo capítulo 6, versículo 9. Nosotros sabemos que este texto es muy sencillo. Dice, lo sabemos, lo conocemos todo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto lo entendimos cuando estuvimos hablando acerca del tema de la sobrenaturalidad. Traer la voluntad sobrenatural de Dios que está hecha en el cielo y hacer que se efectúe en la tierra. Y usamos este término, venga tu reino, que es el basileia, el término basileia que nos está hablando a nosotros acerca de cómo nosotros establecer el gobierno de Dios sobre un territorio, pero para establecer ese gobierno de Dios sobre un territorio necesitamos el hágase tu voluntad. Y la palabra hágase es precisamente la palabra genoma, genomai. O sea, se genere el genoma y se manifieste el genoma de tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Vamos a entender muchas cosas más acerca de esto, porque esto nos va a ayudar al tema del que quiero tocar hoy. Volvemos entonces al punto acerca de la nutrición. ¿Por qué necesitamos alimentarnos adecuadamente? Porque a nivel de nutrigenómica, que es precisamente mi especialidad, nutrigenómica clínica y deportiva, a nivel de nutrigenómica, nosotros podemos cambiar, escuchen bien esto, el genotipo de un individuo cuando nosotros tenemos o creamos una dieta enfocada hacia lo que se conoce como la metilación del ADN. Metilación del ADN. Y la metilación del ADN no es más que la transformación de las características evidentes de nuestro genoma. Las características que se hacen evidentes en nuestro genotipo. Una dieta enfocada o una alimentación enfocada a cambiar nuestro genotipo marcará una gran diferencia. Es por esto que Dios trabajaba con el pueblo de Israel el tema de su alimentación. Una vez leí en un libro y me pareció fascinante. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿hasta dónde esto puede ser verdad o hasta dónde esto sería falso? Porque, ¿cómo es posible que leí en ese libro que decía las ondas, y escuche esto, grábelo, las ondas en las que se habla la lengua hebrea son tan fuertes y son tan especiales que ellas podrían transformar el genoma o el ADN de un ser humano. Y cuando yo me quedaba pensando en eso, yo dije, bueno, esta es la única explicación que yo encuentro para que existan cosas sobrenaturales cuando nosotros tenemos una experiencia de hablar en nuevas lenguas o de orar en nuevas lenguas o de ministrar a una persona en nuevas lenguas y declarar una palabra en un lenguaje espiritual y sobrenatural. Y en ese momento dice la palabra que el Espíritu nos ayuda. Y yo decía, quizá cuando nosotros estamos hablando en esas nuevas lenguas, no estamos usando exactamente el idioma hebreo, pero estamos usando una onda que sabemos que viene del espíritu, esa producción, porque si hay una perfección en las ondas sonoras de la lengua hebrea, cuando se habla, entonces, ¿cuánto más habría en el lenguaje sobrenatural que el espíritu nos está dando para hablar? Y hablamos en esas lenguas y muchas personas son sanadas, o nosotros mismos en nuestra oración particular somos sanados. Y entiendo entonces de que hay un cambio en el ADN. Y esto era lo único que yo entendía. Y como cuando entiendo que la palabra nuestra es potencializada a una palabra sobrenatural y de repente damos una palabra y podemos cambiar el estado febril, enfermo o la debilidad de una persona por medio de una palabra que nosotros damos en oración. Y si bien es cierto, yo siempre he creído que la palabra de Dios se viste de harapos, porque la palabra de Dios se viste de nuestra palabra humana para poder ejercer su poder sobrenatural. Y no es que Dios hable en hebreo, no es que Dios hable en español, no es que Dios hable en alguno de nuestros idiomas o acentos particulares, sino que sencillamente la palabra de Dios se viste de nuestra palabra humana para ejercer su poder sobrenatural. Y esto me llevaba a mí, cuando entendí esto de las ondas sonoras del lenguaje hebreo, yo dije, wow, ¿cuánto cambio hay en nuestro ADN cuando nosotros podemos hablar? Y aquí todo esto lo relaciono con ese texto que estamos viendo nosotros ahí, donde dice que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, tráigase tu genoma, tu voluntad es tu genoma, y que se aplique en la tierra como en el cielo. Pero el contexto de la oración es el tema de los hijos. O sea, los hijos son los que están orando así. Ustedes orarán al Padre y dirán, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nos da identidad de hijos, nos da identidad genética, nos da una identidad en el campo espiritual de ser llamados hijos de Dios, y por ende podemos ser el hágase, podemos ser el genoma de la voluntad de Dios y traer el reino. Y solamente así traemos el reino. Pero me interesa esto porque nuestra alimentación tiene una relación directa con eso. Cuando nosotros nos alimentamos de manera adecuada, entonces nosotros podemos enfocarnos a ese tipo de alimentación que transforma nuestro ADN y que hace que nuestra expresión génica o nuestra expresión genética pueda ser cambiada y pueda ser transformada. El ejemplo que les traigo más práctico fue este primer ejemplo de la primera experiencia que hubo un francés llamado Francis Huber. Y François Huber, él hace una investigación con abejas obreras. Él toma a las abejas obreras o a las larvas de las abejas obreras y entonces él consigue cambiar la expresión génica o la expresión genética de estas
larvas. Ahora, cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de cambiar nuestro ADN, porque el ADN es uno solo, es tu identidad, es tu huella digital interna y el ADN no lo puedes cambiar. El ADN sigue siendo exactamente el mismo, pero acuérdense que nosotros tenemos una dirección genética paterna y una dirección genética materna, y así como se divide en dos, a mi papá y a mi mamá también se le divide en dos, y esto es todo un arbolito genealógico, ¿verdad? El verdadero arbolito genealógico está ahí, y es muy amplia la identificación genética que nosotros traemos, aunque tengamos un ADN central. Pero en cada uno de nosotros se va a manifestar o se va a apagar o se va a borrar o se va a transcribir ciertas características en nuestros polimorfismos genéticos, o sea, en nuestras cadenas genéticas. Y un cambio en una cadena genética genera una enfermedad, o genera unos ojos verdes, o genera la pérdida del cabello, como fue en mi caso, o genera la altura, o genera la capacidad del arte, del intelecto, emoción, en fin, cantidades de cosas que se generan ahí, pero también trae consigo enfermedades, trae consigo Alzheimer, trae consigo diabetes, trae consigo sobrepeso, trae consigo un cambio genético enorme, pero lo más interesante de esto es que aunque nosotros tenemos dos líneas genéticas, nosotros podemos hacer que se apaguen ciertas características genéticas y se queden abiertas otras características genéticas. O sencillamente yo puedo apagar unas características de este lado y puedo dejar que se enciendan otras características de acá y otras características de acá. Y de esa manera yo estoy, y esto me gusta porque yo tengo un programa que se llama NutriHacking y le coloqué NutriHacking porque estoy hackeando, o sea, yo puedo hackear mi cuerpo en el buen sentido de la expresión, haciendo que se manifiesten mis mejores características genéticas, mis mejores características de heredabilidad, y puedo hacer que se borren o que se metilen aquellas características o aquellas marcas heredables que tienen que ver con enfermedades. Eso lo podemos vivir todos y cada uno de nosotros. Vuelvo al ejemplo de la abeja. Las abejas son gemelas monocigotas. Todas las abejas son gemelos monocigotos. Quiere decir que tienen la misma información en su ADN. Las abejas obreras tienen larvas con la misma información monocigota, pero algunas de esas larvas serán abejas reinas y otras de esas larvas serán exactamente abejas obreras. ¿Sí? La diferencia está en un punto específico. Francois Huber hace este examen, hace este estudio, y entonces sobre las larvas de abejas obreras, él coloca un alimento que se llama la jalea real, que es con lo que tienden a alimentarse las abejas que llegan a ser abejas reina. Y le colocó jalea real a todas las larvas de las abejas obreras. ¿Qué pasó? Que las larvas de las abejas obreras todas pasaron inmediatamente a ser abejas reinas. Se desarrollaron todas como abejas reinas. ¿Qué pasa con esto? Que la abeja reina tiene un tamaño más alto, número uno. Que la abeja reina, aparte de todo, puede procrear. Que la abeja reina tiene una vida más alta y que tiene una posición diferente y un estilo de combate diferente dentro del enjambre de abejas. Y ella es la reina. Ella es la abeja especial, la que es protegida por las obreras. Entonces entendamos algo aquí. Pudieron haber sido todo este enjambre abejas obreras, pero por la alimentación cambiaron a ser abejas reinas. El asunto estaba en un tipo de ácido que consumieron en la jalea real durante el tiempo en que le colocaron el alimento, y en esa jalea real hay un ácido que se llama el ácido pecumárico. El ácido pecumárico hizo que se metilara el ADN, y entonces se metiló el ADN, la proteína que actuaba ahí actuó directamente sobre su genoma, su expresión génica, perdón, e hizo que todas se convirtieran en abejas reinas. Entonces, el ADN se ha metilado, ha cambiado, se ha transformado, o sea, ha sido hackeado, sencillamente. Nosotros podemos hackear de la mejor manera y en el mejor sentido nuestro estilo de vida por medio de nuestra alimentación y poder tener un mejor ADN, una mejor génica. Y es precisamente esto lo que se estaba buscando en la experiencia bíblica cuando Dios hablaba al pueblo de Israel: ustedes comerán esto y esto no lo comerán, y esto estará prohibido para ustedes, y esto será sagrado, y esto será prófano. Entonces hay una relación en nuestra alimentación, hay una relación de nuestra vida espiritual con nuestra alimentación, y tan espiritual que cuando llegamos al altar de Dios no podemos ofrecer cualquier comida, ¿sí? Sino que había que ofrecer un tipo de comida
allí, porque esto después tendría una incidencia espiritual tan fuerte que el Cordero reflejaría a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel tenía que comer y tenía que alimentarse de una manera, vamos a ese punto solamente, porque de ahí estaba señalada también su relación con Dios. Así que necesitamos contribuir a nuestra salud de manera adecuada, alimentándome de la forma como debo alimentarme para que mi genotipo pueda expresar lo que tiene que expresar. Y hay muchas cosas. Quiero compartirles un video más aquí por aquí, un video que ustedes vean, algo que produje para un programa de televisión. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Vamos a ver vamos a verlo un momentito aquí. Es bien cortito, son 2 minutos 45 segundos. ¿Se escucha el audio del video? No, muy bien. No, déjenme soltarlo de aquí, a ver cómo hacemos. Vamos a hacer lo que entre por acá. No me da. No me da porque me hace... Con respecto a la determinante genética de nuestras heredabilidades por medio de nuestros genes. Los genes. Sí. ¿Se escuchó el audio del video ahora en este pasito que hice? Listo, te voy a desconectar el micrófono y lo dejo directo con el... Esta es la pregunta que quiero responder con respecto a la determinante genética de nuestras heredabilidades por medio de nuestros genes. Ok, los genes, ellos tienen una gran influencia en muchos aspectos de nuestra salud, tienen mucha influencia en trastornos mentales que tienen que ver con carácter hereditario, influyen muchísimo en muchas enfermedades, valga la redundancia, y en el comportamiento o en el carácter humano. Sin embargo, la mayor parte de los rasgos y de las enfermedades no está controlada únicamente por la genética. Los genes no programan el comportamiento ni la salud del ser humano, ejercen influencia. Lo explico de la siguiente manera. Los genes o el genoma actúan transcribiendo su ADN en moléculas de ARN o ARN mensajero. Esto se le llama transcriptoma. El ARN mensajero al mismo tiempo se traduce también en algunas proteínas o proteomas para afectar de esa manera lo que nosotros conocemos como el juego de la metilación del ADN. De esta forma se reprime una expresión génica y se evita el daño o la heredabilidad de una enfermedad. Pero entendamos algo importante también. Los genes no son entidades aisladas, sino que cuando ellos actúan, ellos van a actuar en un contexto definido por el resto del genoma. Y a esto se le conoce se le conoce como el background genético, el resto de la identidad genética de una persona. Y también ellos van a trabajar con el factor ambiental, lo que puede influir mucho en la expresión génica. Y esto quiere decir entonces que los genes son pleiotrópicos. ¿Qué significa esto? Que la expresión de un mismo gen puede derivar en efectos fenotípicos múltiples, tanto en salud como en bienestar. Es allí donde juega un papel muy importante la nutrigenómica, porque la nutrigenómica nos va a ayudar, en primer lugar, a que nosotros podamos tener una nutrición individualizada de acuerdo a nuestra necesidad. Número 2, ella va a potencializar los cambios en la expresión génica a nuestro favor. Y número 3, ella se encarga de estudiar de manera específica al individuo y sus genes en particulares para poderlo mejorar. Bien, recuerden entonces visitarme en mis redes sociales y adquirir mucha más información. Rodolfo Bismarck Nutrition en Facebook e Instagram. Estamos entonces, entendemos un poquitico más acerca de la razón por la cual, o la razón importante por la cual yo debo contribuir a mi salud. Hay un cambio genético que se puede generar, hay una expresión génica que tenemos que tiene que ver probablemente con enfermedades heredables, pero si yo me alimento de manera correcta,
entonces yo voy a poder alcanzar a tener un proceso de sanidad, un proceso de salud. La influencia de nuestra nutrición también tiene que ver con los procesos inflamatorios sistémicos. Estábamos hablando ahora un poco antes acerca del tema COVID, y es que la enfermedad COVID ella es neuroinflamatoria también, además de muchas otras cosas que tiene. Algo a lo que no se le ha prestado mucha atención es que es neuroinflamatoria. Si es neuroinflamatoria, entonces va a producir una inflamación a nivel cerebral. Hay unas células que se llaman células glía, y estas células glía se ven afectadas, y lo que va a suceder es que se va a generar esa inflamación a nivel cerebral. Si hay una inflamación a nivel cerebral, cualquier cosa se puede presentar en el cuerpo. O sea, puedo dejar de mover un brazo, puedo dejar de mover un dedo, puedo sentir dolores ciegos, puedo sentir un dolor en alguna parte del cuerpo, articulaciones, inflamación, en fin, porque hay una inflamación a nivel cerebral, es una enfermedad neurotrópica. Y esta neuroinflamación puede llegar a la pérdida de memoria. Yo tengo un vecino que luego del COVID vendió su supermercado porque dijo, me siento frustrado porque no me acuerdo de los precios, no me acuerdo del valor de las cosas que tengo aquí en mi supermercado. Entonces, interesante, porque si esto sucede, es sencillamente porque ha habido o hay una inflamación a nivel cerebral, ¿sí? Las células glía se han inflamado, han actuado para inflamación, y esto es lo que ha causado dentro del organismo. La gente no lo entiende, y si vas al médico te van a decir que lo que estás sintiendo sencillamente es una secuela del virus, pero ahí hay un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio podemos salir de él no solamente con medicamentos que van a ser muy invasivos, sino que también podemos hacerlo por medio de nuestra alimentación. Si nos alimentamos de la manera correcta, nos alimentamos de la manera adecuada, nosotros vamos a poder influir con nuestra nutrición en procesos inflamatorios sistémicos. De hecho, les dejo abierto de una vez, si alguno de ustedes, un familiar o alguna persona de la iglesia, está pasando por un proceso inflamatorio post-COVID o está en una etapa post-COVID, me puede contactar y yo le envío sin ningún costo un plan para que lo pueda llevar por un mes, un plan de nutrición post-COVID, que es una nutrición antiinflamatoria. Procesos de pérdida de memoria, procesos de emociones, procesos de ansiedad. Hoy entendemos que nuestra alimentación está relacionada directamente con procesos de ansiedad también. Está relacionada nuestra alimentación con la manera como nosotros manejamos nuestras emociones también. De hecho, para ser claro en esto, hay una sustancia en nuestro organismo que se llama serotonina. La serotonina se conoce técnicamente como 5-HT, y la serotonina es un neuromodulador y él participa en muchos aspectos psicológicos. Interesante saber que el 95% de la serotonina en el organismo no se produce en el cerebro, ella se produce en el intestino. 95% de la serotonina se produce en el intestino. Y estudios han demostrado que cambios en polimorfismos genéticos generan un condicionamiento a nivel psicológico. O sea, puede generar y puede trabajar en procesos psicológicos la serotonina y otro tipo de hormonas y neurotransmisores en el apetito, en el hambre, en el estado de ánimo, en el sueño, en la emoción, en la locomoción, en la cognición también, y todo esto. También la serotonina está relacionada con niveles de agresividad, está relacionada con la acumulación la acumulación de la misma serotonina o del transportador de serotonina en la sangre, y cuando él se acumula surgen estos estados desregulados de sueño, desregulados, estados de ánimo desregulados, bipolaridad, entre otras cosas. Y de ahí juega un papel muy importante algunos nutrientes como la vitamina C. Cuando la vitamina C, el triptófano, ellos van a activar la noradrenalina y la serotonina, y efectivamente pues va a trabajar sobre nuestras emociones. Entonces, hoy entendemos por qué Dios tenía para el pueblo de Israel algunos alimentos que podían consumir y otros alimentos que debían limitar. Y algunos alimentos y horarios de comida también que podían influir y alimentar. O sea, lo que quiero decir con esto y donde quiero llegar con esto que estoy diciendo es sencillamente que nosotros necesitamos volver a la experiencia de una alimentación adecuada. Aparte de que también tiene un efecto sobre nuestra vida sexual, también tiene un efecto sobre el Alzheimer futuro que se puede vivir, que se puede experimentar. Pero ¿qué necesitamos? Como en todas las cosas de nuestra vida que ustedes y yo
como ministros de Dios hemos enseñado durante mucho tiempo. Nosotros tratamos de trabajar el carácter de las personas, no solamente la vida espiritual, sino el carácter, la relación con su carácter. Me gusta mucho un libro que estoy volviendo a estudiar y de hecho está bien viejito aquí, que siento que me ha ayudado muchísimo, no sé cuántos de ustedes lo conocen, La mente de Cristo. Este libro de La mente de Cristo, que es un libro interactivo, yo lo recomiendo mucho. Este es un libro fascinante porque te ayuda a entender cómo operaba Jesús y cómo era su carácter, y cómo él podía mover su carácter para relacionarse y trabajar sobre sus discípulos. Entonces, nosotros necesitamos redefinir patrones para poder llegar a un estado de alimentación saludable. Y estos patrones, como todos los patrones en nuestra vida, nosotros creamos patrones conductuales. La manera como nos alimentamos no está fuera de la práctica de los patrones conductuales que nosotros tenemos. Sabemos que para producir un hábito necesitamos 21 días. En estos días vi en una página americana, no sé si para Augusto será más fácil conseguirlo, y si lo consigues te voy a pedir. Vi en una página americana que había un brazalete, y entonces te dan un bolígrafo y es un brazalete para crear hábitos. Me parece chéverísimo. Porque entonces tú dices, voy a crear el hábito en estos 21 días, me voy a meter en el hábito de orar 2 horas y media, porque mi horario consecutivo probablemente no sea de 2 horas y media, pero quiero conseguir 2 horas y media de oración. Entonces colocas en el día 1, tú vienes y marcas con una bolita con tu bolígrafo y marcas la bolita del día 1 y él viene marcado por los 21 días para poder crear un hábito. Y es así, los patrones conductuales van a cambiar cuando nosotros trabajamos sobre nuestros hábitos y nuestros hábitos se van a convertir en conductas, ¿sí? Y está comprobado que si repites una tarea durante 21 días, lo vas a conseguir al final y se va a hacer parte de ti. Este hábito se va a convertir en un patrón conductual. Los patrones conductuales son bien profundos. Nosotros trabajamos y vivimos normalmente yo le llamo a esto en un estilo de memoria RAM. Y la memoria RAM es la memoria de registro automático de memorización. El registro automático de memorización es sencillamente que tú vas manejando el carro, vas a tu casa y tú vas en el carro y tú no te acuerdas cuando paraste en el semáforo, quién pasó, quién no pasó, de qué color estaba vestido, en qué momento pasó. No. O sea, tú no mides los segundos en que la persona va pasando el paso cebra para tú después arrancar o el tiempo en el que arranca el semáforo. Sin embargo, tu cerebro ya te dijo, el semáforo que está aquí después de 2 esquinas, ese semáforo dura 30 segundos, o ese dura 45 segundos, o ese dura 1 minuto. Hay unos que duran hasta 2 minutos aquí en Colombia, que me parece interesante, y hasta 3. Pero ya tu cerebro cuando llegas al lugar ya te dice cuánto tiempo, ya te preparas, ¿eh? Y a veces ya colocas la primera marcha o si estás en automático sales del stand-by porque vas a salir de ahí. Tu cerebro, llegas al baño y ya sabes dónde está el cepillo dental, ya sabes dónde está la toalla, ya sabes dónde está todo. El día que la cambias te vuelves loco porque ¿dónde dejé las llaves del carro? Porque todo lo estás haciendo, el 90% de las cosas que hacemos durante el día van en registro automático de memoria. O sea, las hacemos rapidito. Y se nos olvida hacer ejercicios de memoria muchas veces, que es bueno hacerlo, cambiar la toalla de lugar, cambiar el cepillo de lugar, hacer que nuestro cerebro salga del registro automático de memoria, pero es algo normal. Nuestros patrones conductuales nos llevan a nosotros a esos hábitos y de hecho generan muchas veces predisposiciones también. Como en todas las áreas de nuestra vida, para nuestra vida alimentaria, nutricional, tenemos que romper con estos patrones y esto requiere compromiso. Cuando hablamos de dieta pensamos en pasar hambre, pero dieta es sencillamente un estilo de vida, un comportamiento, un estilo. Una de las cosas que sorprendió a los helenos, y la historia dice que Alejandro Magno y su gente se sorprendieron cuando invadieron Israel, era porque ellos no cambiaban su forma de vida. Su hábito de vida seguía siendo el mismo. Y los tenían invadidos y el hábito de vida seguía siendo el mismo. Los griegos habían conseguido invadir y colocar todos sus dioses en todos los territorios que habían estado. Si usted mira la mitología romana, es simplemente una traducción y una imitación de la mitología griega, porque cuando los Alejandro Magno y los helenos llegaron acá, ellos influyeron con esto, influyeron sus patrones de vida, su estilo, su comportamiento, su alimentación, pero con los judíos no podían. ¿Ya? Mira el caso de Daniel, dijo, no, yo voy a comer vegetales. Porque Daniel dijo, yo no me voy a contaminar porque seguramente habían prácticas contaminantes. Primero, pues habían los alimentos que estaban prohibidos por Dios.
que ya lo dejamos claro. Y segundo, seguramente habían estas prácticas contaminantes que son las prácticas que vinieron a reflejarse luego en el Nuevo Testamento en la zona de Corinto y todo este territorio. Entonces, ahí nos damos cuenta que ellos dicen, no, yo no me voy, o él dice, yo no me voy a contaminar, yo voy a comer de una forma diferente porque voy a tener un hábito diferente. Y el pueblo de Israel era así. Por eso ellos dicen, tómenme ese libro y vamos a traducirlo. Aquí no hay opción. La única manera de entender el pensamiento de esta gente para saber por qué son tan fuertes en su pensamiento, y eso lo impactó, es saber qué es lo que dice este libro. Y ahí viene la traducción Septuaginta que nosotros conocemos y es parte de todo este entorno de la historia y de las razones de esta historia. Entonces es algo bien bonito. Había un hábito. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una identidad. Deberíamos tener un hábito nutricional particular, porque este hábito nutricional particular, saludable, primero que todo, ya les di las razones en el punto anterior de por qué debemos tener una buena relación con la comida. Y segundo, porque si esto va a transformar mi ADN para yo poder estar mejor, pues obviamente lo voy a estar. Cuando yo estaba de misionero en Chile, en la ciudad de Puerto Montt, para los que son de Chile, ahí estaba en tu tierra linda de Puerto Montt, y yo recuerdo en ese tiempo que me fui a México, invitado para unas conferencias, íbamos a plantar una escuela teológica que yo trabajaba a nivel online, y fuimos a plantarla una sede en Cuernavaca, México, y fue aquel terremoto de Chile. Entonces, nosotros tuvimos que detenernos 2 meses allá porque el aeropuerto de Santiago de Chile había quedado completamente destruido. Yo regreso a Chile y con los que estaban en Chile saben que todos los días continuaba temblando. Y en uno de esos temblores yo agarro a mi hija, vamos cruzando la calle, yo la tengo en los brazos y la mitad de la calle la corrí un poquito con ella en los brazos. Venía un carro a la distancia, entonces aproveché para cruzar un poco más rápido y medio corrí con ella en los brazos. Yo en ese tiempo, como buen ministro del Evangelio, estaba pesando 116 kilos. ¿Ah? 116 kilos, porque claro, donde iba a ministrar, viajaba de aquí para allá, como buen ministro del Evangelio, nos dicen a nosotros, y esto es un paradigma, y es una de esas frases como, yo ayer, antes de ayer estaba en Bogotá hablando acerca de la curiosidad, la frase que dice, la curiosidad mató al gato, ¿la han escuchado? ¿La tienen ustedes por allá? La curiosidad mató al gato. Entonces yo me basé en esto para enseñar algo totalmente diferente. Yo dije, la curiosidad no mató al gato, lo hizo más inteligente, ¿sí? Lo cambió completamente. Entonces empecé con eso para poder transformar el pensamiento de estas personas y poder llevarles a entender que el hecho de tener curiosidad y de lanzarnos a confiar en nuestro potencial y nuestra capacidad no es algo que nos va a limitar, es algo que nos va a soltar y nos va a llevar a crecer. Pero nosotros tenemos frases condicionantes como esa. Y una de las frases condicionantes nuestra es, el cristiano no toma, pero come. ¿Sí? No sé cómo lo traducen ustedes en su territorio, pero el cristiano no se embriaga, no se emborracha, el cristiano, pero come. ¿Sí? Cuando nos reunimos a comer, allá en el sur de Chile nos reuníamos los hombres de la iglesia y éramos más o menos unos 18 hombres en ese momento y nos comíamos 1,5 o 2 corderos entre nosotros. ¡Qué locura! En un día de retiro, 1,5 nos comíamos nosotros. Entonces, allí yo llegué a pesar 116 kilos, había dejado el tema del deporte a un lado, había dejado mis inicios del tema nutricional a un lado. Yo sufría, siendo ministro del Evangelio, yo sufrí a nadie, porque si Dios me usaba para bendecir otras personas, Pastor Rodolfo, le va a tocar repetir porque se le fue el sonido.
Pastor Rodolfo. Va a ver que tiene problemas con la comunicación. Bueno, vamos a ver qué pasó. Pastor Rodolfo, ¿todavía está por ahí? Tiene conectado solamente uno. Se le Y desconectó el el de él otro. se ha desconectado. Pero si desea, hermanito Uso, vamos a poner una cancioncita mientras que se va conectando. Yo creo que ahí ya empezó. Sí, ahí está, ya llegó. Ahí entró, ya sí. Pastor Rodolfo. Bien, bien, por aquí estoy. Entonces me tocó cambiar al monitor que estaba usando aquí, que era el celular. Ya, perfecto. Una Le vez. va a tocar hacer un repaso de lo que estaba hablando tan interesante. Sí, nos quedamos donde estaba hablando acerca de la enfermedad que había experimentado. Ya, nos quedamos en el carnero y medio. En- Después ok, listo. Bien, voy a parar un momentito, voy a reiniciar el receptor de señal y sigo entonces acá con los datos por medio del teléfono. Regáleme un segundito. Me Ya, retiro aquí un perfecto. momento. Bien, aquí estoy. Una vez que regrese la señal, me paso allá para poder tener... A ver. ¿Sí me escucha? Perfecto, sí le estamos escuchando. Listo, una vez se conecte la red, entonces me paso para allá para poder tener las imágenes y poder mostrarle imágenes. Ya, Bien, nos reuníamos, cuando estaba allá en el sur de Chile, nos reuníamos los hombres de la iglesia, 18 hombres aproximadamente en aquel momento, y íbamos y nos comíamos dos corderos entre nosotros, cordero y medio, dos corderos en un día de retiro, y a veces nos quedamos hasta la mañana y terminamos desayunando cordero también, pero era un asunto impresionante para nosotros, y yo decía, pero ¿cómo hemos podido llevar? Yo llegué a pesar 116 kilos, porque cada vez que viajaba a un lugar, entonces o iba a hacer una visita, te reciben con un alimento, te reciben por ser el pastor, siempre hay una comida, y como nosotros en el púlpito o predicando muchas veces decimos, a mí me gusta comer tal cosa, el día que vas allá te van a ofrecer lo mejor, ¿sí? Y no guardamos una línea alimentaria, no guardamos una identidad con la alimentación que nosotros consumimos, y sencillamente terminamos haciendo un crossover alimentario en realidad de lo que consumimos, y nos estamos dañando, no estamos teniendo un hábito, no estamos teniendo una identificación alimentaria que podría ser. Parece que el Señor nos está Dos hablando veces. ahora. ¿Sí? Se había Es ido por un decir, momentico, pero ya, dale. listo. Bien, 2 veces a la semana yo sufría de un síndrome inflamatorio intestinal que 2 veces a la semana me causaba una inflamación de colon, lo cual me costaba confesarlo,
porque si Dios me usaba para ministrar a otras personas, para orar por otras personas, para sanar a otras personas, porque yo tenía un síndrome inflamatorio intestinal y por eso me da vergüenza comentarlo, pero 2 veces a la semana yo sufría de diarreas y me levantaba a las 3 de la mañana a doblarme en el baño hasta las 6 de la mañana, 3 horas, 2 horas, 3 horas sentado en el baño con un cólico enorme. Yo llegué a pensar que tenía cáncer y me daba vergüenza decirle a la gente que yo estaba sufriendo esto, porque me iban a decir, pero pastor, o sea, si usted Dios lo usa, ¿por qué tiene esta enfermedad? Pero lo que yo no estaba teniendo en cuenta es que esta enfermedad no tenía que ver con la forma como Dios me usaba, sino que mi relación con Dios en esa área no estaba bien, porque yo no estaba cumpliendo con un cuidado personal. Yo no estaba cumpliendo con esa línea de entender que somos templo del Espíritu Santo y sencillamente yo lo había descuidado. Llegué a pensar que tenía cáncer, hice los exámenes a ver si realmente tenía cáncer, hice todo lo que tenía que hacer porque tuve miedo, tuve temor en realidad. Pero ¿a quién le podía decir yo? Tengo diarrea 2 veces a la semana, sufro de un cólico, sufro de este dolor, y cuando me sentía débil lo que hacía era que comía más, estaba dañando mi organismo. Cuando estoy cruzando la calle con mi hija, volviendo a la historia, cuando yo estoy cruzando la calle con mi hija por esto de los temblores que quedaron después del terremoto, yo recuerdo que casi se me sale el corazón y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Si hay un terremoto en este momento, no voy a poder ayudar a mi familia, número 1. Si hay un terremoto en este momento, los voy a estorbar. Me voy a morir porque el ritmo cardíaco quería explotar ese día solo porque la había cargado a ella y había cruzado la calle. Mi salud no estaba bien. ¿Cómo quería yo servirle a Dios por muchos años más? ¿De qué manera iba a poder servirle yo a Dios por muchos años más si realmente no estaba cuidando mi integridad? Gracias a Dios hoy, bueno, algunos pastores me han tomado como ejemplo. Estoy llevando dietas de pastores en Chile, estoy llevando dietas. Ayer me llamó un pastor de Santa Marta, un gran amigo, está pesando 106 kilos, en 1,70 de estatura, pero él tiene ya 65 años. Obviamente esto le está haciendo muchísimo daño a nivel personal. Entonces, se nos ha olvidado mantener una buena relación con nuestra alimentación. No la estamos llevando. Y si no estamos llevando una buena alimentación, una buena relación con nuestra alimentación, lo que estamos haciendo es afectar nuestro sistema. Estamos afectando nuestro sistema. Se nos ha olvidado que somos templo del Espíritu Santo y que necesitamos en nuestra vida cambiar este patrón de conducta, porque una vez que nosotros cambiemos este patrón de conducta, nosotros vamos a poder ayudar a muchos a cambiarlo. Y si bien es cierto que hay factores que nos condicionan, la dieta no está solamente condicionada por nuestro factor mental, sino que también hay un factor social. ¿Qué es lo que se come en el lugar donde estoy? ¿Cómo gente en el lugar donde estoy se alimenta? Hay un factor económico. ¿Qué es lo que puedo comer? ¿Hasta dónde me alcanza? Yo le digo a la gente, si te puedes gastar $800, te los puedes gastar fácilmente si tú quieres, para 2 personas por una semana. Pero si con esos mismos $800 eres inteligente y compras comida realmente sana y comida que debes comprar, te puedes gastar $200, te puedes gastar $300. En comida nos gastamos lo que queremos, pero aunque hay un factor económico, gracias a Dios tenemos diversidad, tenemos puertas abiertas, hay importación, exportación, hay tratados de libre comercio y podemos alimentarnos bien, y a esto se refiere lo que se llama la alimentación integral. Está relacionada con el medio en el que estás para que te puedas alimentar de manera correcta teniendo lo que tienes. Y una dieta saludable es una dieta que mira tu entorno y el lugar donde estás para que te puedas alimentar bien. Tenemos problemas personales para alimentarnos. Nosotros no solamente comemos por hambre, nosotros comemos por publicidad. Nosotros comemos por algo que técnicamente se llama el mouthfeel. Es la sensación que te da en la boca cuando te presentan un alimento. Si te presentan estos alimentos empaquetados, ¿sí? Las papitas fritas, las papitas con sabor a queso. Entonces tú las muerdes y sientes el crocante y te gusta el sabor, el efecto de la Coca-Cola cuando pasa por tu garganta, entonces burbujeante y sientes esa sensación que te genera frescura, como si te estuviera quitando la sed, pero en realidad la cantidad de azúcar que consumes lo que va a hacer es que tendrás que consumir más o menos unos 3, 4 litros de agua para poder bajar un poquitico ese azúcar que estás consumiendo en ese momento, aparte de la subida de insulina que te genera en el organismo.
organismo. Entonces, todo el daño que te estás haciendo, pero la industria alimentaria no te dice toda la verdad y simplemente te lleva a que tú consumas sus productos, a que tú consumas lo que ellos te están ofreciendo, pero tú no sabes cuánto daño le estás haciendo a tu genética. Tú no sabes cuánto daño le estás haciendo a tu organismo tomándote una Coca-Cola que tiene 9 cucharadas de azúcar y que te pueden hacer explotar. Entonces lo cambias por un té que tiene 7 cucharadas de azúcar también, pensando que es un té saludable, te lo pintan de verde, le ponen un corón salmón para que te llame la atención y te muestran que es un green tea, para que tú creas que ese green, como es verde, tu cerebro te dice es saludable. No, no es saludable, sencillamente no. Ese mismo té lo puedes preparar en casa. Yo le digo a mi gente, mira, cómprense unos termitos de agua de esos bien bonitos, transparentes, métanle 3 hojitas de menta, partan una fresa, unas torrejas de naranja y colóquenselo a esa agüita y tomen esa agüita todo el día, llévenla en el vehículo, ténganla en la oficina, porque número 1 les va a cambiar la ansiedad por el sabor que tiene el agua y número 2, tú sabes que la estás haciendo completamente saludable y que te va a servir para tu organismo. Entonces, necesitamos cambiar porque no comemos solo por hambre, comemos por manipulación de la publicidad, comemos manejado por el contexto, comemos por compromiso, porque llegamos a un lugar y nos ofrecen cierta comida y entonces todavía tenemos el pensamiento indígena, que cuando ibas a la tribu indígena y si no te comían los gusanos, como le pasó a un pastor amigo mío aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, si no se comía los gusanos que le pusieron en el plato, no lo dejaban predicar en el lugar, pero ya no estamos en la tribu. Ahora estamos con gente muy avanzada, con gente que le podemos hablar, que le podemos decir, que podemos acostumbrarlos a que nosotros nos cuidamos y que eso va a influir porque todo lo que hagamos será de influencia y eso va a influir en que ellos digan, oye, nosotros también tenemos que cuidarnos. Sí, en casa también debemos cuidarnos como lo hacen nuestros pastores, porque ellos van a hacer lo que ven a hacer de nosotros. A mí me gusta practicar deporte y practico artes marciales y me gusta el tema de trotar, el tema del gimnasio, todo esto, y la gente termina haciendo lo mismo, terminan entrenando también, terminan haciendo ejercicio, o me invitan a sus gimnasios o me invitan a su casa porque tienen equipos para entrenamiento, entonces terminamos entrenando y conversando de la palabra y es una experiencia muy bonita y muy saludable, pero precisamente por esto, porque nuestra vida influye. Pero nosotros comemos más que por hambre, comemos porque vamos a la casa de la abuela y en la casa de la abuela se come en cantidad, porque la abuela cocina en cantidad, pero es que cuando la abuela era joven y ella cocinaba en cantidad para el abuelo trabajaba y caminaba 3 kilómetros para llegar al trabajo, o trabajaba en la finca, o era un estilo de vida completamente saludable y el tipo de comida que se comía en aquel tiempo era diferente a la que comemos nosotros hoy. Entonces ya hoy no me puedo comer esa cantidad de comida porque yo hoy paso más tiempo sentado en el computador o paso más tiempo sentado en mi vehículo que en el tiempo de antes. Entonces, muchas cosas han cambiado. Nosotros tenemos factores que nos condicionan, repito, social, económico, personal y cultural, ¿sí? Entonces, esto debemos saberlo manejar porque va a ser diferente la presión que tenemos, el estilo de vida va a ser mucho más saludable, vamos a vivir realmente, vamos a poder servirle a Dios de la manera como debemos servirle. Vamos a poder ser instrumentos de Dios de la forma como debemos realmente ser instrumentos de Dios. Bien, lo siguiente que quiero explicar es que hay una diferencia entre alimentarse y nutrirse. Yo me puedo alimentar con muchas cosas que no me nutren, ¿sí? Alimentarse tiene que ver, o nutrirse tiene que ver con hábitos nutricionales, con un estilo de vida sano. Nutrirse es un proceso involuntario que ejerce el organismo de manera interna. Él transforma, digiere, utiliza las sustancias químicas que entran desde el exterior. Pero nutrirse no es un acto que lo maneje yo acá o que sea voluntario. El nutrirse es un acto que tiene que ver con el organismo, es interno. Pero alimentarse es un acto completamente voluntario. Me alimento de manera voluntaria. Yo tomo la decisión de alimentarme. Y cuando yo tomo la decisión de alimentarme, pues yo voy a procesar alimentos que estoy consumiendo. Pero no todo alimento, como son sustancias que consumimos del exterior, no todo alimento me nutre. No todo alimento es nutritivo. No todo alimento es nutrición. Para nosotros, alimentarnos es simplemente consumir, sea nutritivo o no sea nutritivo. Por ejemplo, un chicle.
es, es un alimento, pero no es nutritivo. El alcohol, la cerveza, es un alimento, se considera un alimento. El vino se considera un alimento, pero no es nutritivo. Ah, pero es que el vino tiene ciertas propiedades, tiene resveratrol, tiene esto, tiene lo otro. Sí, el vino lo tiene, pero también tiene alcohol. Y el alcohol te va a hacer tanto daño que hasta va a disminuir tu testosterona. Entonces, si lo consumes, ese mismo resveratrol puedes consumirlo en 10 uvas. Así de sencillo. Y si te consumes unas cuantas uvitas durante el día, 5, 8, 10, durante el día, también vas a tener el mismo efecto que tiene una copa de vino. Entonces yo prefiero irme a lo más saludable, porque aparte si me como la uva, tiene unas pepitas y estas pepitas tienen omegas, tienen ácidos grasos y estos ácidos grasos me van a hacer mucho bien. Y aparte tiene fibra, pero cuando te consumes el vino ya no hay fibra, ya se acabaron muchas otras cosas y aparte hay mayor producción de alcohol porque ya la fructosa la convirtieron en alcohol. Entonces sencillamente hay cosas que nosotros traemos a nuestro organismo que no son alimentos, que no son nutritivas. ¿Sí? Necesito tener una buena relación con la comida, con la alimentación, porque esta buena relación también tiene que ver mucho con mis emociones, también tiene que ver mucho con lo que yo voy a conseguir en mi vida. O sea, yo puedo limitar, ¿sí? Yo puedo limitar mi experiencia de vida espiritual. Yo puedo limitar mi estado de ánimo. Yo puedo limitar, por ejemplo, en mi caso yo sentía, voy a entrar por el otro lado también, pastor, para poder compartir ya se mejoró. Ya mejoró. ¿Listo? Me voy a cambiar al otro lado enseguida. Bueno, estuvo bien tener la reserva aquí. ¿Perfecto? Sí, ya. Sí. Bien. Voy a compartirles algo aquí en pantalla que es muy importante para la secuencia de lo que quiero, donde quiero llegar. Bien, aquí estamos, otra vez en esa presentación. Nosotros tenemos necesidades energéticas como el metabolismo basal, el efecto de los alimentos, la actividad física, si estamos en crecimiento o en recuperación de tejidos, sea por ejercicio o por una enfermedad. Cuando estamos en un postoperatorio o en un postenfermedad, siempre hay recuperación de tejidos que se ven afectados por inflamación, por infecciones o en el caso de cirugías. Entonces tengo unas necesidades energéticas. Y todo este campo del metabolismo basal, que el metabolismo basal es la cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo en estado de reposo para sostener el funcionamiento perfecto de nuestros órganos. El efecto de ciertos alimentos que son, digamos, más térmicos que otros, que el cuerpo tiene que gastar un poquito más de energía o que te ayudan a metabolizar, por ejemplo, como el café, que te acelera un poquito, entonces tiene un efecto térmico ahí que suma dentro del gasto energético. O 3, la actividad física que tenemos también suma dentro del gasto energético. O sea, si yo tengo poca actividad física, yo tengo poca necesidad energética, tengo menor necesidad energética. Pero ¿qué pasa? Normalmente la persona que no tiene actividad física menos controla su alimentación. La actividad física le va a ayudar a controlar la alimentación. Si soy una persona que hace ejercicio constantemente, pues también voy a tener un tipo de necesidad energética y eso se evalúa en una cita personal, pero más o menos una mujer común hasta los 40 años necesita aproximadamente unas 1.800 a 2.000 calorías por día. Un hombre de 1,70 de estatura hasta los 40 o 50 años necesita aproximadamente unas 2.600 calorías. Si ya es un hombre mucho más alto y hace ejercicio, entonces va a necesitar entre 3.200 y 3.600 calorías. Es más o menos así unos cuadritos de lo que nosotros necesitamos. Pero este punto es importante, el balance energético. La energía que consumimos y la energía que gastamos. ¿Cuánta energía consumimos y cuánta energía estamos gastando? Si yo estoy consumiendo la misma energía que yo gasto, yo me voy a mantener en balance cero. Quiere decir que yo voy a tener un equilibrio. Ni voy a subir ni voy a bajar de peso. Entonces, ahí ya depende del tipo de alimentación sana que yo esté llevando, porque no son solamente las calorías. Una cosa es que yo me coma una hamburguesa
de 480 calorías con doble carne, doble queso y salsa y queso graso, ¿sí? 480, 540 calorías aproximadamente en una hamburguesa. Y otra cosa es que esas mismas 500 calorías yo me las coma en una porción de pollo, en una porción de pescado de 200 gramos, unas verduras salteadas que me generen una cantidad de fibra, que me generen una cantidad de prebióticos en el organismo, y me consuma un puré de papa o un platito de arroz integral o un platito de arroz normal también, unos 60 gramos de arroz, unos 80 gramos de arroz, yo me estoy consumiendo 500 calorías aproximadamente, pero es muy diferente el efecto que trae en el organismo el consumo de este pescado que tiene grasas saludables, omega 3, que me va a ayudar con mi función hormonal, que me va a ayudar a perder grasa mala en el organismo, las verduras salteadas que me van a ayudar a tener un intestino saludable, que me va a ayudar a mi proceso de limpieza en el colon y a que se generen bacterias buenas en mi organismo. Y otra cosa es que yo me como una hamburguesa con salsa, con grasas trans, con grasas que van de una vez al torrente sanguíneo y al otro día me voy a sentir sin fuerza. Al otro día me voy a sentir sin ganas, me voy a sentir desmotivado. ¿Por qué? Porque me comí 480 calorías o 500 calorías en una hamburguesa, pero de un tipo de calorías que me va a hacer daño, que va a frenar mi capacidad, que va a limitar mi capacidad. Entonces, exactamente esto, es el tipo de alimentación. Cuando la ingesta de energía es más alta que el gasto de energía que yo tengo, lo que voy a generar es un balance positivo. O sea, voy a hacer que mi organismo tenga una cuenta positiva, una cuenta azul a favor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Balance positivo no quiere decir que sea bueno, significa que estoy consumiendo más energía de la que gasto y por ende me voy a engordar, me voy a subir de peso, voy a aumentar el nivel graso en mi cuerpo, voy a aumentar el nivel graso el nivel graso interior, en mis vísceras, voy a alimentar y el nivel graso en las vísceras es nocivo porque grasa en el corazón, grasa en el hígado, va a generar una cirrosis hepática o un hígado graso, una esteatosis hepática, me va a hacer daño, entonces siento el hígado cargado, ya no puedo comer todo, me dan ganas de vomitar después que desayuno o no quiero desayunar porque tengo ganas de vomitar. Entonces, esta ingesta de energía en balance positivo no es que sea positivo, es que estoy guardando energía o estoy guardando grasita, ¿sí? Y la ingesta de energía menor al gasto de energía va a generar un balance negativo, pero cuando tengo un balance negativo porque estoy perdiendo peso, debo estar consumiendo los nutrientes necesarios, los nutrientes positivos para que mi organismo no se descompense, porque a nuestra edad necesitamos cuidarnos perfectamente. Y esto es lo que es una pirámide de nutrición saludable. ¿Sí? Pueden tomar una captura de pantalla ahí o pueden buscarla en internet. Ustedes colocan pirámide de nutrición saludable y les va a aparecer esto. En la base, lo que más debemos consumir. Atención al consumo de agua, 6 vasos por día. Atención a las técnicas culinarias. Dejar la leche destapada en la nevera es una pésima técnica culinaria porque por eso la leche viene en empaques que no les pasa la luz. Este tipo de Tetra Pak, ¿por qué? Porque cuando yo dejo la leche en el vaso transparente dentro de la nevera o la dejo a la intemperie, sencillamente la luz le va a dañar los minerales, va a acabar con las vitaminas. Hay vitaminas que que se ven afectadas por la luz, por el sol, por eso la nevera es oscura también. ¿Ya? Las técnicas culinarias, si yo tomo una habichuela y la cocino con una carne y le coloco cebolla y tomate y le coloco pimentón y yo la cocino en la olla de presión con la carne, pues la carne va a saber muy rica porque toma el sabor de estos vegetales, pero los vegetales pierden toda la fibra. ¿Ya? Y los vegetales ya no van a ser esos vegetales que tenían esa cantidad de fibra porque ellos van a perder toda la fibra. Entonces los vegetales deben ser salteados, ¿sí? Semicruditos que todavía estén crocantes o sencillamente deben ser cocidos al vapor. El equilibrio emocional es muy importante para mantener mi salud y la actividad física diaria. Algún día me gustaría hablar acerca de lo que produce, esto es un estudio mundial, de lo que produce la meditación, para nosotros lo que produce la oración. Cómo se trabajan las células beta y las células alfa del cerebro cuando nosotros estamos orando. Es impresionante cómo sube tu sistema de defensa, tu sistema inmune, y esto se considera a nivel secular, lo estoy hablando de manera clínica, médica, técnica,
pero a nivel espiritual, imagínate todo lo que sucede en nosotros cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración en paz para con Dios, pero sobre todo oración en paz para con Dios. Los carbohidratos en la parte salmón refleja la cantidad de carbohidratos, donde está la harina, las pastas, la papa, el arroz, todo tiene que ver según el grado de actividad física. Si tu grado de actividad física es menor, consume poco carbohidrato, ¿sí? Las frutas 3 a 4 veces al día según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Para nosotros, en realidad sería mejor que consumiéramos de 2 a 3. Los vegetales de 2 a 3 veces al día, buena porción de vegetales. Si no consumes 2 a 3 veces al día, te recomiendo, si solamente lo consumes 2 veces, consume de estos batiditos verdes antes del desayuno que te van a ayudar mucho. Estos batiditos que uno le pone espinaca, le pones naranja o a cambio de la naranja le puedes poner limón, le puedes poner acelga, le puedes poner júcula, le puedes poner una manzanita verde o cualquier otra fruta verde, un mango verde también puedes ponérselo. Estos batiditos son muy positivos. Batidito de zanahoria con tomate de árbol, y le puedes colocar a una acelga o una espinaca también. Puedes colocarle menta, jengibre. Estos batidos te van a ayudar muchísimo porque en realidad lo que van a hacer es que te van a reemplazar una ensalada. Lavarlos bien, tener mucho cuidado en esa técnica de la lavada porque se comen crudos. Lavarlos bien y tomarte tus batiditos verdes que te van a ayudar mucho en tu proceso digestivo. Van a limpiar tu colon, van a cambiar tus bacterias malas por buenas. Y miremos que acá los dulces están allá en la punta donde está la banderita, porque es lo mínimo, dice consumo opcional y ocasional. Mantequilla, dulces de panadería, postres, bombón, estos dulcecitos de confites también, 0, 0, 0, 0. Las carnes tratadas, ¿no? Las carnes tratadas como el salami, como el chorizo, como el pepperoni es. Todo esto está acá, el cerdo ahumado, el cerdo en conserva, todo esto está acá en la parte de arriba, en una línea de división que se consumen ocasionalmente y moderado, porque tampoco podemos ser esclavos. Si no quieres consumirlo y te sientes bien, ok, pero tampoco lo hagas por una presión psicológica, ¿sí? La suplementación, que a nuestra edad ya tenemos que empezar a pensar en cierta suplementación nutricional, que esto es una opción individualizada según tus necesidades. Los folatos, la vitamina D, la vitamina C, ya depende de nuestras individualidades. Y estas bebidas fermentadas, que son la cerveza y el vino, siempre recomiendo que esto también. Esto es un tema de consumo opcional, ocasional y moderado también. Tengo que enseñárselo a la gente así, porque es parte de la sociedad y aparte de todo, esto se considera un alimento, ¿no? Se considera un alimento, pero están en esta zona de arriba porque son los alimentos nocivos. La proteína 3 veces al día, los quesos o las carnes, la leche, para los que no tienen problema con lactosa, pueden consumir la leche normal, pero si hay problema con lactosa, que es el 86% de nuestra población, el queso tiene menos lactosa, se puede consumir, el yogur griego también tiene menos lactosa, se puede consumir, y la leche deslactosada para los que les gusta consumir la leche. En mi caso pienso que no es tan necesario y que solamente coloco un poquito de agua leche en algunas comidas que voy a hacer una avena en hojuelas y necesito ponerle un poquito de leche para que se sienta como con más gustico al comérsela. Le coloco un poquito, medio vasito de agua leche, mitad y mitad, y ahí lo consumo solamente como para una sensación en el proceso de la alimentación. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque al final esto va a terminar siendo positivo para nuestro organismo. Esto va a terminar ayudándonos a nosotros en nuestra salud. Y si nosotros estamos bien y hemos cuidado bien el templo, nosotros vamos a poder servir bien, ¿sí? Nuestra genética va a ser transformada. Alguien me preguntó, porque me invitaron a trabajar con una emisora, la FM en Colombia, y me dice, pero este cambio genético se puede generar cuando ya tenemos 50, 40, 30, 60, 70 años. Claro que sí. Todavía podemos generar metilación en el ADN. Todavía podemos prevenir enfermedades. O todavía podemos controlar enfermedades. ¿Sí? Porque la nutrición es medicina preventiva en realidad. Y yo no solamente me voy a la nutrición, sino a la nutrigenómica, y a esto le añado todo lo que tiene que ver con el tema de salud,
porque esto es lo que va a hacer que nuestra genética se vea diferente. Como hijos de Dios tenemos el poder de traer la voluntad de Dios y el reino de Dios. Tenemos un compromiso con nuestra vida y con la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Y si nosotros lo hacemos, ellos también lo van a hacer. Si nosotros lo ministramos en nuestra vida, vamos a poder ministrarlo a través de nuestra vida. Y vamos a poder influenciar a otras personas y vamos a poder cambiar el estilo de vida saludable. Por eso es que hay gente depresiva, por eso es que hay gente que transforma su carácter y de pronto yo estoy aburrido, pero no sé por qué, me siento sin fuerzas y sin ánimo, pero no sé por qué. A mí me pasó algo ayer precisamente y fue la poca ingesta de proteína. Tuve una ingesta, llegué de Bogotá, no coordiné bien mis alimentos del día de ayer y en el mediodía y en la tarde consumí poca proteína. En la noche tenía muchísima hambre, porque no consumí la cantidad de proteína que necesitaba. ¿Qué pasa? Que si tú no consumes la cantidad de proteína que necesitas, tu cuerpo te dice, aquí falta energía, pero él no te dice cuál energía es la que falta. Porque una cosa es la energía de la proteína, otra cosa es lo que te da la energía de los carbohidratos y otra cosa es lo que te dan las grasas. Cada una trabaja. Las grasas ayudan a trabajar en tu sistema hormonal, las grasas buenas, las omega 3, las omega 6, la vitamina D. Esto eso trabaja en tu sistema hormonal, ¿sí? Y es positivo para las personas que tienen desórdenes hormonales, para las mujeres que están pasando por menopausia, las mujeres que están pasando por procesos o tienen variaciones hormonales. Es muy bueno consumir el pescado, sobre todo el salmón, el atún, el jurel, estos pescados azules. Consumir pescado, pero mejor los pescados azules. Para los que viven en Chile, que tienen la bendición de lanzar un anzuelo y conseguir un pescadito o salmón en cualquier parte donde lancen el salmón. Para mí era interesante cuando vivía allá. Nunca me hizo falta el salmón y casi nunca compré salmón, la verdad. Sí, nunca invertí dinero en el salmón. Siempre o los hermanos me lo llevaban porque lanzaban el anzuelo y enseguida sacaban un salmón. Eso no tenían que esperar dos horas para sacar un pescadito, un salmón de esos y me llevaban a la casa cada vez que pescaban. Y recuerdo, y también el salmón es muy positivo, pero también dentro de todo esto, este es en el tema de las grasas. El tema de los carbohidratos. Nosotros no podemos hacer estas dietas fascinantes que son sin carbohidratos. Cero carbohidratos, no consumas harina, no esto. No, 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 no. No, porque el carbohidrato lo necesitamos para tener energía y para que las proteínas funcionen bien, pero tenemos que comerlo en una cantidad específica. El carbohidrato está representado en los arroces, está representado en los tubérculos como la yuca, la papa, el maíz, que nos gusta mucho. Pero siempre hay que tratar de consumir más los que son integrales, porque el arroz integral, que también puedo reemplazarlo por la quinoa, el arroz integral contiene más fibra. Entonces, como contiene más fibra, es mucho más saludable para nosotros, ¿sí? La quinoa es más saludable. El carbohidrato de la avena es mucho más saludable también, porque aparte de fibra también contiene proteína y contiene otras vitaminas. Entonces, pero eso no quiere decir que no vaya a consumir el arroz. Si yo me consumo 100 gramos de arroz por día, 120 gramos de arroz por día, no me va a hacer daño. Si yo consumo un pan en el desayuno, no me va a matar. Pero si puedo consumir un pan que sea realmente integral, pues mucho mejor todavía. Ahora, si puedo cambiar el pan por una arepa de harina de maíz, que yo mismo la molí o que la compré donde la muelen y yo vi cuando la muelen, pues mucho mejor que comprar una harina pan o que comprar una harina de trigo que me va a hacer muchísimo daño. Entonces, esto me va a servir mucho más. Aparte de eso, debo saber consumir los carbohidratos, pero debo consumir una buena cantidad de proteína, porque si yo no consumo la cantidad de proteína que necesito, a mí me va a dar ansiedad, como lo que me pasó a mí ayer. Ayer en la noche yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Tengo hambre y es tardísimo. Entonces cogí uno de los pasabocas más saludables que hay, que son los popcorn, las palomitas de maíz. Me preparé unas palomitas de maíz y me comí unas palomitas de maíz para calmar la ansiedad, porque una palomita de maíz sin sal no te va a hacer daño, o con poquita sal no te va a hacer mucho daño, y tiene un poder de saciedad, porque aparte estás comiendo y es crocante. Entonces, si el maíz no te hace daño y no te inflama, pues puedes consumir algo como eso. Eso fue lo que terminé haciendo, pero yo sé dónde estuvo el problema. El problema estuvo en que consumí poca proteína, y si no consumes la proteína necesaria, te va a hacer daño. ¿Cómo sé cuánta proteína debo consumir? Yo voy a medir mi peso. Y el rango de proteína es 0,85 gramos de proteína por kilogramo de peso. De ahí hasta 1 gramo de proteína por kilogramo de peso sería saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo peso 70 kilos, yo consumo 70 gramos de proteína por día. ¿Cómo están representados 70 gramos de proteína por día?
3 huevitos en el día o 4 huevitos en el día, digamos, tienen 7.5 gramos de proteína cada uno, son 15, son 30 gramos de proteína que estoy consumiendo si me como unos 4 huevitos por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, digamos. Y si me consumo una porción de pollo, de carne o de pescado de 200 gramos, yo estoy consumiendo 55 gramos o 50 gramos de proteína. Con esos 50 gramos de proteína y con los huevitos que me estoy consumiendo, ya yo estoy juntando casi 70 y pico de gramos de proteína y 70 y poco gramos de proteína. ¿Y eso qué va a hacer? Que me ayuda a que mi cuerpo se sustente. Aparte que de ahí voy a sacar proteína también del arroz integral, voy a sacar proteína si comí un poquito de frijol, de garbanzos, de lenteja, y ya con eso va a ser suficiente mi necesidad proteica. Pero hay que cuidar nuestra alimentación y hay que tener un balance en nuestra alimentación porque esto va a cambiar nuestro ADN. Esto va a cambiar y nos va a reprimir de enfermedades que podríamos tener. Va a hacer que nuestra vida sea más efectiva. Emocionalmente, como ministros, vamos a ser más estables también. Porque a veces estamos tristes y no sabemos por qué. El descanso. Yo siempre doy el ejemplo de Elías. Una vez estaba en Brasil y estábamos comprando unas cosas, pero hemos terminado 45 días de campaña y estaba con 2 pastores más y llegamos a comprar un shofar. Y cuando estamos en el tema del shofar, eran tiendas cristianas, pero nos estaban atendiendo pésimo y nosotros nos reíamos porque decíamos, pero ¿qué hicimos? ¿Qué pecado cometimos para que la gente nos trate así? Y en la última tienda que no nos trataron muy bien, yo me acuerdo que yo les dije a ellos, salgamos. ¿Qué pasó, pastor? No, salgamos, sentémonos acá. Y yo les dije, sentémonos porque estoy fácilmente irritable. Y ellos se reían por esa frase. Yo les dije, ya no aguanto más y me siento fácilmente irritable. Entonces se reían por la frase y yo les dije, miren, cuando Elías dijo, soy el último profeta que queda, mátame Dios, porque prefiero morir. En ese momento, cuando él dijo eso, miren el contexto de Elías. Venía del Monte Carmelo, montó el altar con piedras grandes, con piedras gigantes, montó el altar. Después corrió desde el Monte Carmelo y alcanzó el carro del rey. Agarró el carro del rey y lo ayudó a llevar. O sea, cargó el carro del rey. Como no existían los carritos de caballo ni los carritos de mula, eran los hombres los que cargaban los carros del rey. Y él cargó el carro del rey y lo llevó hasta el palacio. Cuando entra al palacio, Jezabel se levanta contra él. Y él huye al desierto, camino de un día, 2 días, no recuerdo exactamente la hora. Pero llega y luego de eso es cuando él se desmaya. ¿Sí? En el desierto. Hermanos amados, subió al Monte Carmelo, montó un altar, corrió con el peso del carro del rey. Todo eso, Elías lo hace en un proceso de más o menos 24 horas. Se va corriendo al desierto. Entonces yo saqué más o menos una distancia, hace mucho tiempo atrás, no sé si lo hice bien o no, pero yo saqué más o menos 175 kilómetros que Elías había corrido desde el Monte Carmelo hasta el palacio y del palacio al desierto, aproximadamente. ¿Ya? Ahora, córrame usted 50 kilómetros y dígame si no se agota. Elías no había dormido, no había comido bien, y lo primero que hace el ángel cuando llega donde él es darle ¿qué? Agua, pan. Le dio comida. No se había alimentado bien y estaba cansado. Y por no alimentarse bien y estar cansado, sus emociones decayeron. El estrés y el cortisol hizo parte de él y entonces decayó. Si nosotros no nos descansamos bien, si nosotros no nos alimentamos bien, van a haber momentos en que vamos a tomar decisiones que no son, o vamos a decir, llévame Señor porque soy el último profeta que queda. Así de sencillo. Y es verdad, ¿sí? Es verdad. O sea, necesitamos dar el 100%, vivamos al 100%. Pero para vivir al 100%, yo necesito estar capacitado para vivir al 100%, alimentarme al 100%, nutrirme al 100%, hacer que mi vida realmente sea un ejemplo y una bendición para los demás, porque esto va a cambiar nuestro ADN y va a hacer que seamos mucho más efectivos en nuestro ministerio. Amados hermanos, creo que gasté más del tiempo que debía haber gastado. Me acabo de dar cuenta de la hora. Yo dije, mira la hora, por favor. Tuvimos un pequeño break también, pero les agradezco el tiempo, les agradezco estar atentos a este tema. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la pueden hacer llegar. El pastor le puede pasar mi contacto.
Únanse a mi red social de Instagram, que por ahí transmito mucho conocimiento, transmito muchos videos de los que hacemos por televisión, mensajes. Ahí está, Rodolfo Bismarck, así como mi nombre, A-E-S-K al final, Bismarck, Rodolfo Bismarck Nutrición, lo van a encontrar. Y también mi perfil pastoral, que es 100% pastoral, el de Rodolfo Bismarck nada más. Rodolfo Bismarck y Rodolfo Bismarck Nutrición. Y por allí me pueden hacer sus consultas, pastores que necesiten alguna ayudita, pues me hablan y con mucho gusto voy a estar allí para poderles servir. Vamos a orar y finalizo mi participación. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos por las bendiciones con que nos llenas cada día. Que tu poder y tu presencia, Señor, sea actuando siempre delante de nosotros. Declaramos y profetizamos un ambiente de transformación, un ambiente profético, un ambiente, Señor, donde influenciamos a los que nos rodean y les bendecimos, Señor. Te pedimos, Dios de los cielos, que nuestra atmósfera sea llena del poder de tu presencia. Profetizamos un ambiente lleno del poder de tu Espíritu Santo a nuestro alrededor. Bendice, Señor, nuestro paso, bendice a los que nos rodean, bendice a la gente que depende de nosotros. Y desde ya, Señor, estamos declarando un cambio en nuestro epigenoma, Señor, un cambio, Señor, y el salir de enfermedades que nosotros podemos controlar, Señor, de aquellas que vienen por la decisión que nosotros tomamos frente a nuestra alimentación, a nuestro estilo de vida, a nuestro descanso, a todo esto, Dios, lo ponemos delante de ti y sobre todo ponemos nuestro carácter para cambiar nuestros patrones conductuales referentes a nuestra alimentación. Bendigo a tus hijos, Señor, y te doy gracias por la oportunidad de permitirme hablarles, Dios, que tu gracia sea llenándolos, Señor. Siembra esta palabra en sus vidas y en sus corazones para que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Pastor Rodolfo. Por el tiempo está perfecto. Muchas gracias por su disposición y por traer un tema tan importante que a veces lo dejamos a un lado, pero es el cuidado de nosotros, ¿no? Me acordaba de un pastor allá en Perú que hablaba, que aquí en el grupo lo conoce mucho, que decía que pastor sin panza no es de confianza, porque a todas partes donde va, siempre lo están invitando, pero hay que tener conciencia y es muy bueno. Y si queremos servirle al Señor, tenemos que estar bien, mentalmente, físicamente, espiritualmente, para poder ir, que largo camino nos espera, ¿no? Así que un tema poderoso, muchas cosas adicionales que hablabas de, no solo de nutrición, interesante, de pronto como que se despertó ese interés por por el conocimiento de lo que hay atrás de todas las cosas. Siempre todo está conectado y no lo había visto así, la influencia que tuvo el pueblo judío con el pueblo griego, ¿no? Porque sí, usted lo expresaba ahí de cómo Roma sí copió todos esos patrones helenos, toda esa cultura de ellos. Y si está Artemisa, entonces allá tiene a Diana o algo así, bueno, y tienen a Zeus, allá tienen el otro que es como la réplica de Zeus, y todo lo copiaron así, pero en el pueblo judío no fue así, y porque es un pueblo fiel, ¿no? Aquí a un ateo de una universidad aquí muy prestigiosa que se convirtió, le decían, ¿cuál es el principal argumento que usted tiene para la existencia de Dios? Y él dijo, el pueblo judío. Y yo creo que el pueblo judío lo puso el Señor, no es un pueblo especial, pero no, en realidad lo escogió para que tuviéramos un norte. Todo el pueblo judío es el termómetro de la humanidad, ¿no? Y si uno siempre mira al pueblo judío, toda la trayectoria que ha tenido, toda la fidelidad que ha tenido, como lo tuvo Daniel y como lo han tenido todos, se han sostenido ahí. Entonces siempre es ¿para qué? Para imitar, dignos de imitar. Entonces bien poderoso esa parte de cómo en vez de dejarse influenciar, ellos influenciaron a estas culturas paganas
Y fíjese que no lo había visto así, pero la versión griega de la Biblia, pues esa es la que nosotros tenemos, ¿no? Pero fue a raíz de esa inquietud que tuvieron, ellos no cambiaron los hábitos y siempre se Y sostienen. hay algo, pastor, hay algo interesante, y perdona que te interrumpa, y es la formación del mismo griego koiné, ¿no? Eso que nos hablas, la formación del griego koiné, que a la final termina siendo un griego bíblico. A la final termina siendo un griego bíblico porque tuvieron que adaptar muchísimas palabras para poder entender lo que significaba la traducción, y ahí comenzó un lenguaje griego diferente también. Sí, poderoso, todas estas cosas. El concepto también que me revolucionó esta mañana, de cómo el Señor cambia su lenguaje para alcanzarnos a nosotros. Por allá Pablo lo pone de que no teniendo a qué aferrarse a la divinidad de Jesucristo, vino y se hizo hombre y sufrió muerte y muerte de cruz, porque maldito es aquel que es colgado de un madero. O sea, mire hasta dónde llegó. Entonces, cuando tú hablabas de vestirse de harapos, es una definición bien contundente, ¿no? Si el lenguaje de Dios se viste de harapos para alcanzarnos a nosotros, porque es que nosotros tenemos un lenguaje que ha estado viciado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener esa conexión espiritual de poder llegar a ese nivel de hablar ese lenguaje espiritual, ese lenguaje angelical, porque ya se mete uno a otro nivel. El lenguaje de nosotros común, sin menospreciarlo, pero está viciado, ¿no? Por eso uno tiene que transformar la mente, y yo lo reitero a todos, a mi gente, mis amigos, mi familia, el de cambiar esa manera de pensar, y el lenguaje es muy importante, todos esos dichos que uno va teniendo de generación en generación, que los va transmitiendo, y no sabe por qué. Por ejemplo, lo que usted hablaba de que el gato, la curiosidad mata al gato, no lo mata, sino que lo hace más inteligente. Entonces son los conceptos que uno los tiene que ir cambiando para poder alinearse con ese lenguaje de Dios. Esa Porque expresión de el Hijo del Hombre se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudiesen ser hechos hijos de Dios. El Hijo del Hombre se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiesen ser hechos hijos de Dios. Y es precisamente eso. Y va en contexto con lo que decíamos. La palabra de Dios se viste de harapos, porque Él en su autonominación toma una estructura humana, y aparte de la estructura humana, como lo mencionaste en Filipenses, se hizo siervo, ¿sí? Y en la condición de siervo hasta la muerte. Esto nos lleva a pensar a nosotros en la manera como Dios trabaja a nuestro favor por medio del lenguaje que se viste de harapos, el lenguaje que realmente se viste de harapos, para que nosotros podamos entender su voz. sí. Y finalmente la otra cosa, pues de todo lo que me ha impresionado, hay mucha información. La parte de las abejas reinas, ¿no? Lo que hace una buena alimentación, cómo cambia. Se siente uno mejor, se siente bien, es más productivo. Yo ahí me queda por preguntarle a mi general a ver qué alimento consumió él para poder aspirar a ser general. Es un chiste, pues, pero estaba pensando yo. Así es. Bueno, vamos a abrir para ver quién quiere hacer algún otro comentario adicional. Un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Y si alguno tiene una pregunta o algún comentario, quiere añadir algo, vamos a abrir los micrófonos. Están muy tímidos, ¿no? A ver, Pastor Leo, si está por ahí. ¿Alguna observación, algún comentario? Pastor Ronald. Nos fue. Hermano Augusto, no más que un comentario, bueno, más que una consulta o algo, es agradecerle al pastor Rodolfo
esta tremenda enseñanza que nos ha dado, porque nos ha dado cátedra de alimentación y nos ha hablado de muchísimas cosas más, que es para volver a escuchar el video, ¿no? La información que nos ha dado es valiosísima, ¿no? A la luz de las escrituras, a la luz de la palabra. Qué importante es que un siervo de Dios no solamente se quede en lo básico, sino que profundice, ¿no? Y escudriñe. Realmente lo felicito y le doy muchas gracias porque también me ha ayudado a identificar. Yo soy una persona que tuvo COVID, ¿no? Y sí, o sea, me sucedió de que perdí la memoria, o sea, no totalmente, pero en algunas cosas, y me hizo remontar a mi recuerdo de que me había olvidado de las direcciones, no sabía cómo llegar a algunos lugares, o sea, lo podía hacer, pero no de la manera en que la hacía antes, ¿no? Me costaba muchísimo acordarme las cosas, como también perdí memoria y eso que te conecta con la sensibilidad y fue para mí bastante duro, ¿no? Aparte de perder el cabello, muchísimo también. Entonces, una pregunta que le quería hacer y sé que es bastante álgida, es que bueno, yo no sé si una persona, o sea, debiera de vacunarse, porque después de ver toda la información que nos ha dado, que es valiosísima, yo he visto que muchísimos deportistas, muchísima gente que hace deportes y que es de una vida muy sana, han estado padeciendo últimamente muchísimos ataques. Entonces, más que todo es su punto de vista personal, ¿no? Es lo que usted está haciendo, porque yo sé que cada uno tiene un punto de vista diverso, ¿no? Porque realmente, o sea, yo en lo personal no lo pienso hacer, ¿no? Entonces era más que todo un consejo, ¿no? Correcto. En la vacuna, tiene toda vacuna, como todo virus, ellas tienen una información en un ARN, el ARN transcriptor. En el video que vimos, dice cómo se forma la cadena genética. La cadena genética se forma por ARN transcriptor. Cuando nosotros afectamos por la alimentación al ADN o a la genética, a nuestro fenotipo, o sea, la manifestación de nuestros genes, lo hacemos por medio del ARN. ¿verdad? El ARN es el que va a trabajar, el ARN mensajero. Toda vacuna y todo virus tiene un ARN mensajero. Y como el ARN es tan dinámico, entonces por eso es que este ARN se transforma y el virus tiene mutaciones y va a seguir teniendo mutaciones hasta que se encuentre el punto central del virus que no se ha encontrado todavía. Y lo que se está haciendo con la vacuna en este momento, digamos que es un paliativo, es como cuando te tomas el ibuprofeno porque tienes dolor de cabeza, pero no sabes de dónde viene el dolor de cabeza. No tan superficial como lo estoy diciendo, es mucho más complejo porque el paliativo que se está dando tiene un ARN mensajero, entra un poco más en el organismo, pero como todo ARN mensajero puede tener efectos nocivos en una persona, en algunos los tendrá más, en otros menos. Esto es como las vacunas que le colocaron a los militares cuando estaban en la guerra del Golfo y algunos de ellos volvieron a Estados Unidos parapléjicos por causa de la vacuna. Porque el ARN mensajero mutó dentro del organismo de esta persona e generó un cambio, hizo un cambio que no era el que se esperaba y eso puede suceder. Con la vacuna puede suceder, ¿sí? Y esto va a ser, digamos, una ruleta rusa para que a alguna persona le suceda, pero de que puede suceder mientras tenga un ARN mensajero, porque todavía no se ha descubierto exactamente. De hecho, miremos ahora la cepa del Omicron, entonces ya nos dijeron que tenemos que colocar un refuerzo. En Colombia se está colocando el tercer refuerzo, precisamente por esto. Pero todavía no se encuentra la batalla contra la Omicron. O sea, las personas que tienen las dos vacunas de cualquier marca, no tienen todavía la defensa, digamos, contra la Omicron. Y eso es el susto que tenemos porque ya sucedió en Europa. O sea, no estamos diciendo que nosotros porque somos latinos, sino que ya pasó en Alemania, ya pasó en España, ya pasó en Europa y las fronteras hasta las han cerrado, que es lo que se ha estado prohibiendo, pero han estado cerrando las fronteras porque no sabemos qué trae esta nueva cepa. Entonces, esa mutabilidad, tanto del virus que nos amenaza, como la mutabilidad que tiene la vacuna, es algo que lo puede enfrentar cualquier persona. Entonces, por eso sucede con algunos atletas, deportistas, militares, gente que ha sido fuerte toda la vida y de repente la vacuna muta en ellos y genera unos cambios impresionantes.
Y si yo he tenido el COVID y no he salido del proceso inflamatorio, porque es que hay otra realidad aquí, los servicios de salud, las EPS, sean pagos o sean del gobierno, no están haciendo todos los exámenes que tienen que hacer. O sea, la gente no le hacen un examen luego del COVID, no le hacen un examen de ferritina, que algunas veces lo hacen, pero no se los hacen a todos. Y el estado de ferritina muestra cuántos minerales quedaron en tu organismo por causa de la inflamación que tuviste sistémica. Eso no lo están haciendo. No se está enseñando que se debe llevar una nutrición antiinflamatoria posterior a eso, porque la nutrición antiinflamatoria va a tener un registro alto de oxalatos que van a hacer, que es un producto que va a hacer que todos los minerales que tú tienes en el organismo, que quedaron en tu torrente sanguíneo y en tus órganos, tú puedas eliminarlos. Porque si no eliminas esa inflamación en tu sistema, no se va a eliminar la inflamación neurocerebral, o sea, no va a cambiar tu cerebro, y por eso el proceso del tema de memoria, como le sucedió a usted. Y muchas enfermedades van a quedar ahí, aparte del problema trombótico, ¿no? Porque no nos están mandando a hacer el examen de PT y PTP y proteína C reactiva, que nos muestran el asunto trombótico, la posibilidad de que haya un trombo flotando en alguna parte del cuerpo. No nos mandan a hacer los exámenes para revisar órgano por órgano, para saber qué órgano quedó afectado, si hay alguno más inflamado que otro. Y por eso mucha gente se recupera, llega a casa, está haciendo deporte y ¡tuc! Sufre un infarto o un problema trombótico. Precisamente por eso, o un AVC, un accidente vasocerebral. Precisamente porque no se están haciendo, no se está invirtiendo, la salud no está invirtiendo lo que tiene que invertir en el proceso post-COVID. Entonces son dos cosas que en este momento nos están amenazando a nosotros. Y a menos que tengamos a alguien que nos ayude y que nos dé la información necesaria, no se está haciendo, porque el sistema de salud no está invirtiendo todo el dinero, porque ya ha tenido bastante gasto y solamente quiere ganar en este proceso. No quieren invertir, no quieren perder. Entonces es complejo. El ARN transcriptor o ARN mensajero puede mutar. Y ese es el peligro de la vacuna. Gracias, pastor. Sí, tremendo ese es el Voy a tema. necesitar una dieta desinflamatoria de todas maneras. Claro que sí, todavía estás a tiempo de hacer esa dieta antiinflamatoria. Escríbeme que yo te la envío. Gracias, pastor Rodolfo. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar una alabanza ya para despedirnos, a no ser de que alguien quiera hacer otro comentario, mi general. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días, Pastor Rodolfo. Bendiciones. Sin lugar a dudas, para agradecerle, pues, ¿no? Lo que usted nos ha indicado el día de hoy, nos ha predicado y nos ha dado las recomendaciones correspondientes para la alimentación, que es tan importante para nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque, como usted indicó, nosotros estamos predicando, estamos hablando de la palabra de Dios, pero nuestro cuerpo de alguna u otra manera se ve afectado por el tipo de alimentos que ingerimos, ¿no? Y no lo sabemos. Y como no lo sabemos, entonces interiormente nos estamos intoxicando también. Exactamente. Y eso es lo más importante, porque desde el Antiguo Testamento pues se ha venido cuidando, como usted dice, la alimentación de los profetas, de todo lo que hemos leído ahí en la palabra. Yo sinceramente le agradezco, porque yo tengo 67 años también, y efectivamente lo que usted dice, pues, y me da la tranquilidad de que lo que usted está recomendando también es bueno para mí, para esta edad, Así es. en la cual ya tenemos que ver de otras cosas, otras maneras, otra manera de comer. Ya la situación es diferente, el organismo responde de otra manera. Entonces yo le agradezco sinceramente por lo que usted nos ha hablado el día de hoy, y ahora sobre todo el tema que ha tocado el COVID, ¿no? Porque no sabía lo que realmente se necesita, este tipo de alimentación desinflamatoria. Y le comento, yo tengo a mi familia que le ha dado a mi suegra, a mi cuñado, a mis dos cuñados le ha dado el COVID, pero fuerte, fuertísimo. A tres cuñados, a mi hijo también, que es joven, atleta, tenista, full deportista, y lo tumbó, estuvo 15 días así, y el post-COVID, que nadie le ha dicho nada como usted nos está recomendando, ha pasado un tiempo que realmente nos asustaba, ¿no? Porque él mismo decía, papá, pucha, que estoy cansado, me siento cansado, no me siento como antes, ya pasó 20 días, pero me duelen las piernas, yo quiero jugar.
Es Y por la ¿sabe qué? neuroinflamación, claro que sí, la Sí, inflamación nos da una sistémica. preocupación tremenda, pastor. ¿Y por qué? Porque mi hijo es deportista y competitivo, ¿no? Compite en varios campeonatos de tenis y lo veía frustrado casi con este problema post-COVID. Ya le pasó, pero sinceramente que las organizaciones de salud acá en nuestro país no están dando ninguna medida posterior a los que le ha pasado el COVID para que puedan ellos tener una alternativa, ni siquiera comentan los efectos del COVID, como le está contando nuestra hermana Pilar, de la pérdida de memoria, de las situaciones, pero nadie nos hace ningún otro comentario que hacer, sobre todo con lo que usted ha tocado, que es la parte alimentaria. Sinceramente que creo que lo que usted ha tocado el día de hoy es una bendición para cada uno de nosotros, y sigue siendo una bendición porque lo vamos a molestar de repente para tocarle este tema y no pueda. Claro que sí, de hecho, pastor, si me quiere poner en contacto con su hijo, sería magnífico poderlo ayudar. De hecho, yo asesoro aquí a atletas de Selección Colombia y para asesorarlo a él también, ya he tenido tenistas también. Entonces, en caso de que todavía esté presentando alguna cosita, pues, y también los exámenes que debe hacerse, recomendárselos y mirar a ver si de pronto todavía hay un proceso inflamatorio en él para poderlo ayudar. Con mucho gusto. No, gracias, y lo toma usted como un ángel, ¿no? Porque es Dios que pone a las personas para protegernos también, con los conocimientos que usted ha adquirido, con todo este tiempo que ha pasado, porque a usted le ha costado tiempo también conocer, estudiar, todo lo que nos ha indicado a nosotros no es un tiempo de un mes, de un día, debe ser años, me imagino, y yo le agradezco a Augusto que lo haya puesto a usted el día de hoy, a darnos este tipo de conferencias, este tipo de la parte de la prédica, de darnos de Dios y sobre todo para cuidarnos en este tiempo que estamos pasando de pandemia. Un fuerte abrazo, pastor. Estamos acá en Perú para bendecirlo y cualquier cosa estamos acá para servirlo también. Muchas gracias, pastor. Y que conste que no les quiero aguar la Navidad, los buñuelitos y la natilla. Si comemos bien, nos podemos dar un permisito con los puñuelitos y la Poquito de natilla pavo, temporales. hermanito Augusto. Profesor, sí, de verdad que una dieta desinflamatoria, porque el pastor Alfonso nos habla de su hijito, pero siempre queda pastor Alfonso. Mire, yo tuve este proceso del COVID en el mes de abril y he recuperado algo, pero no me siento al 100%, o sea, qué bien me siento, ¿no? Pese a que trato de alimentarme bien y todo, pero uno necesita de todas maneras esa dieta antiinflamatoria que nos habla el pastor Rodolfo. Urgente, pastor Rodolfo. Así es. Tremendo. Bueno, perfecto. De todas formas, nuevamente muchas gracias, pastora. Estamos en contacto. Espero poderlo ir a visitar pronto. Claro Vamos que a ver sí. cuando sea o que nos reunamos, que venga por estos lados. Por aquí está el pastor Leo. Estaba en Texas ayer. Regresó a Orlando. Está allá en una iglesia, en una campaña muy bonita. Entonces, pero esperamos verlo por acá usted también en algún momento. Un fuerte abrazo. Vamos a despedirnos aquí con una alabanza. Y si alguien tiene algún otro comentario, ya para despedirnos, ahora sí. Vamos a cerrar entonces. Deme un segundito. ¿Alguien más? Si no, empecemos entonces aquí. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez.
esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y muchas gracias nuevamente, Pastor, por este tiempo. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, pastor. A todos, bendiciones. Gracias, Gracias. Dios los bendiga. Hasta Gracias por las enseñanzas. Gracias. Sí, excelente. Seguiremos al pie de la Uy, ley. mira, está tu No, papá. no voy a tomar gaseosa. Al viejo, vea, no me tocó. Hey, padre, ahí está. Ya le tocó Adiós, compartir. adiós. Fuerte abrazo. Bendiciones. Es una Bendiciones, bendición. bendiciones. Está recuperándose muy bien el viejo. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias. A todos por estarnos Gracias respaldando. a todos. Fuerte abrazo. Pastor Rodolfo, Ahorita nos hablamos ahora. voy a copiar su perfil de Instagram.